Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a rogar que le avises a los maestros. ¿No está Silvia aquí? ¿Silvia ya subió? Le iba a avisar yo. Si no, te voy a rogar a Ezequiel si les puedes avisar que cuando termine la enseñanza vamos a cantar una canción antes de participar de la Santa Cena, como habitualmente quieren también los maestros participar, para que sepan que cuando cantamos esta canción de cierre del sermón, ellos pueden estar ya preparándose para venir. Así pueden participar de este tiempo tan lindo que Dios nos regala de estar en la mesa del Señor. Es una alegría tan grande cuando uno empieza a preparar el domingo para venir, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero a veces me desvelo en la madrugada pensando qué cosa hermosa que vamos a vivir juntos, y uno viene con tanta alegría, con tanto entusiasmo, y ver a los hermanos y disfruta del abrazo y de saber de las noticias, y enseguida preguntamos, ¿y cómo está la familia? ¿Cómo está Josué? ¿Cómo están los que no hemos tenido quizás posibilidad de estar más cerquita este tiempo? Y qué hermosa es la vida en comunión, la vida en familia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Estamos estudiando el próximo también domingo. Miren qué cosa linda como Dios ha honrado tanto al Itamar en este ministerio que está haciendo allí en Senegal. La iglesia que fundó la misión en Senegal hace un par de décadas atrás, la iglesia bautista en Neuquén, nos ha invitado a nosotros a participar en la conferencia misionera de ellos el próximo fin de semana, y con la ayuda del Señor no solo iremos nosotros, sino dos hermanas también están a cargo del Ministerio de Misiones. Y todo esto tiene que ver con el respeto que ha generado el ministerio del Itamar allí en Senegal. Ellos han tomado nota de este modelo por el cual la iglesia ha sido muy fiel en su sostén regular de la hermana, y de paso renovamos que con nuestra queridos hermanos responsables del área de la administración sigamos cumpliendo con nuestro compromiso. Ya está pronta a volver en los próximos meses, pero ha sido de un hermoso testimonio para la iglesia fundadora de la misión en Senegal el ministerio de nuestra hermana allí. Ha sido idónea, ha sido fiel, ha sido constante, ha sido útil, ha sido servicial, se ha adaptado a situaciones de mucha adversidad interna y externa que tiene que ver siempre con la obra del Señor. A veces pensamos que solo las dificultades están en el afuera. A veces también las dificultades están en la cocina del ministerio. Siempre hay dificultades. Hay mucha gente que está de paso, que va y viene, equipos de trabajo que están transitoriamente. Y estas cosas que a veces parecen una ayuda, también hacen ruido en el día a día del trabajo. Y nuestra hermana se ha adaptado a todo eso. Y bueno, vamos a estar compartiendo un poco el próximo fin de semana algunos aspectos relacionados con el modelo enviador que la iglesia ha estado usando en el caso del Itamar. Así que toda la iglesia, comunidad, familia cristiana, va a estar presente en esta conferencia misionera en Neuquén el próximo fin de semana, representada en nosotros, para que ustedes tengan también mucha alegría en las cosas que Dios está haciendo en la vida del Itamar. Y en la vida de nosotros como iglesia, al ser madurados por esta primera experiencia de responsabilidad enviadora. Creemos en la misión simultánea de la iglesia, evangelizar, como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8, tanto en Jerusalén, Córdoba, como en Judea, Altas Cumbres, como en Samaria, Santiago del Estero, y hasta lo último de la tierra, Senegal. La iglesia quiere cumplir esta misión simultánea de estar llevando la palabra de Dios en distintas direcciones y distintas distancias en simultáneo mientras desarrolla su actividad local. Estamos considerando a lo largo de estos 4 capítulos, 5, 6, 7 y 8 de Romanos, un tema que nos ha parecido pertinente a estos tiempos difíciles que nos tocan vivir como sociedad, que es buscar la paz. Y creo que en estos tiempos donde se habló tantos años de situaciones tan difíciles que nos han desestabilizado, que nos han dividido,
qué importante que es entender dónde está la paz y quién la da. Porque nos podemos confundir, podemos ser desorientados. Y es por eso que el pasaje que hemos estudiado, o el que dio título a la serie que estamos desarrollando de estos 4 capítulos romanos, comienza justamente con esta palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y a lo largo de estos 4 capítulos estamos viendo cómo fortalecer esa paz, cómo hacer efectiva esa paz, cómo vivirla en el día a día, cómo experimentarla aún en medio del ruido, de la adversidad, de la intranquilidad, de la incertidumbre, de los miedos, cómo experimentar la paz de Dios. Y aquellos que no han estado antes con nosotros, gracias al Señor siempre tenemos hermanos que nos visitan, amigos que nos visitan, sabemos que paz significa felicidad, dicha, satisfacción, bienestar, reposo, tranquilidad, bonanza, serenidad, calma. Y en lo interpersonal significa armonía, amistad, hermandad, acuerdo, avenencia, conformidad, tregua. A veces se conocen mejor las palabras por sus antónimos, más que por sus definiciones. Y en sus antónimos, lo opuesto a la paz en lo personal sería la intranquilidad, la agitación, la angustia, la bronca, el miedo, el remordimiento, la molestia, el bullicio, la irritación, el abatimiento. Y en lo interpersonal, la competencia, la guerra, la enemistad, el conflicto, la beligerancia, la contienda, la hostilidad. Todas cosas que no son tan comunes como sociedad, pero también como familia, también como individuos, también como personas que viven en circunstancias adversas. Y yo quiero titular a mi reflexión de esta mañana, para considerar estos pocos versículos, el domador de fieras. Porque realmente vamos a estar viendo algo muy interesante relacionado con el origen de nuestra falta de paz. En Romanos capítulo 8, versículos 5, el pastor Eduardo nos hizo en la conclusión del domingo pasado esa hermosa síntesis de ver en el capítulo 8, versículo 4, cómo se resuelve esa lucha interior del hombre de Dios entre lo que quiere ser y lo que no puede ser, lo que Dios quiere que sea, y vemos cómo se resuelve ese conflicto con la presencia del Espíritu Santo de Dios, que nos hace ser y hacer lo que en la carne es imposible ser y hacer. Y entonces, miren, en el capítulo 5 se menciona una sola vez la palabra Espíritu Santo. En el capítulo 6 no se menciona ninguna vez la palabra Espíritu Santo. En el capítulo 7 se menciona una sola vez la palabra Espíritu Santo. Así que en los 3 capítulos previos solamente se mencionó 2 veces. Y usted va a notar ahora en el capítulo 8 un capítulo inundado de la palabra Espíritu de Dios. Quiere decir que toda la lucha, toda la desesperación del hombre de no poder ser lo que Dios quiere que sea, lo que Él necesita hacer para ser feliz y hacer feliz a las personas que le rodean, depende en definitiva de nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Y de eso va a hablar este capítulo abundantemente. Y dice el versículo 5 en el comienzo de nuestro pasaje que hemos seleccionado para hoy: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué es más? Y paz, eso que tanto estamos buscando, tanto nos falta. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está esa piedra preciosa, extraña, exótica, que no logramos encontrar? Y entonces vemos en este versículo algo tremendo: pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tan tremenda afirmación que retomaremos en el cierre, que nos confronta con una pregunta, quizás la pregunta más trascendente que nos podemos hacer en la vida. ¿Tengo el Espíritu de Dios
He invitado a Cristo a mi vida para que Él me selle como su hijo, de su propiedad, a través de su Espíritu. Esta es la pregunta de la vida. Nos va la vida en esta pregunta, nos va la eternidad en esa pregunta. Si tenemos el Espíritu de Dios, somos de Él. Si no lo tenemos, no somos de Él. Podemos estar en todo el circo religioso. Podemos estar en todas las actividades de la iglesia. Pero si Dios no está presente en nuestra vida a través de su Espíritu, lo que nosotros estamos experimentando es nada más que entretenimiento sano, pero entretenimiento al fin que nos evade de las preguntas profundas de la vida. Vive el Espíritu de Dios en mí. He invitado a Cristo a mi corazón. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos. Otra deuda más, dirá usted, de las que ya tengo. Lo lindo es que esta deuda podemos empezar a achicarla esta mañana. Deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un pasaje muy hermoso que iremos brevemente desglosando en este tiempo. Hay un versículo de la Biblia que me enriquece y amplía aún mucho más lo que vamos a estar diciendo en esta mañana. Quiero decirles que todo este capítulo 8 de Romanos nos va a hablar del ministerio del Espíritu Santo. Está lleno de su presencia, de su persona, y tiene totalmente que ver con nuestras posibilidades de ser personas que experimenten la paz de Dios. La paz de Dios depende de nuestra relación con el Espíritu de Dios que Él nos ha dado el día que creímos. Y entonces estaremos hablando de qué necesitamos para experimentar esa paz de Dios. Vamos a necesitar que Él domine nuestra carne, vamos a necesitar que Él confirme nuestra condición de hijos, que se verá el próximo domingo. Vamos a también ver cómo el Espíritu de Dios da testimonio de nuestra herencia eterna, ayuda en nuestra debilidad en la oración, porque muchas veces pedimos cosas que tienen que ver con nuestros gustos, nuestros caprichos, no tenemos sensibilidad para pedir según la voluntad de Dios, así que hoy nos dedicaremos específicamente solamente a este párrafo. Miren, hay un versículo en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, que traducido por la versión de Jerusalén, que va ampliándonos la idea que estamos tratando de traducir en esta mañana a través de este título que le hemos puesto a nuestra reflexión, el domador de fieras. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? Lo opuesto a paz, ¿se acuerdan? Que una de las definiciones antónimas, uno de los antónimos de paz era irritado. ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿Se acuerdan que también una de las palabras que eran antónimos de paz era abatimiento? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Está hablando acerca de su rostro. ¿Podrás alzar tu rostro? ¿Podrás salir de la irritación, del abatimiento? Sí, bueno, pero ¿cómo se obra bien? Es tan fácil decirlo. Si obras bien, vas a tener paz. Bueno, pero ¿cómo se obra bien? Ese es mi problema, que no puedo obrar bien y por eso no tengo paz. Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Miren la idea que da Génesis acerca de lo que es el pecado en nuestra vida. Es como una fiera acechando. Y de alguna manera no está hablando de algo externo, sino que está hablando que está acá a la puerta. ¿Pero la puerta de dónde? Está acá, en la puerta del corazón. Por eso uno de los grupos cristianos más primitivos que hubo en la historia del cristianismo era el grupo llamado los ermitaños. Hoy le llamamos un ermitaño. Bueno, es uno de mis tantos sobrenombres, les diré, ermitaño entre otros. Pero los ermitaños en serio aparecieron recién por el siglo III de la era cristiana, porque en la antigüedad el Imperio Romano había dejado una explosión de paganismo, de idolatrías, de inmoralidad,
Y muchos cristianos no lograban resolver la ecuación de ser de Dios y estar en un mundo que te lleva continuamente a ir en contra de Dios. Y entonces esto de estar en el mundo sin ser del mundo, algunos no lo podían resolver y pensaron que la mejor solución era alejarse de las grandes ciudades a vivir en el desierto. La palabra ermitaño deriva de la palabra griega desierto. Irse a vivir lejos de las grandes ciudades, lejos de la contaminación, lejos de la tentación, pero resulta que un ermitaño allí reflexiona y dice: tengo demasiadas cosas que hacer aquí, solo. La gente le preguntaba cómo que era que viviendo solo en el desierto estaba tan ocupado. Y él contestaba: tengo que domar 2 halcones, 2 águilas, 2 conejos, una serpiente, un asno y un león. ¿Y dónde están esos animales?, le preguntaban. Él respondió: los 2 halcones que se lanzan sobre todo bueno o malo son mis ojos. Tengo que domarlos para que miren lo bueno. Las 2 águilas que con sus garras destrozan son mis manos. Debo domarlas para que ayuden sin herir. Los conejos que van a donde les gusta y huyen de las dificultades son mis pies. He de enseñarles a permanecer firmes. La serpiente, aunque encerrada, siempre está lista para morder si no la vigilo, y es mi lengua. El burro obstinado que no quiere cumplir su deber es mi cuerpo, y el orgulloso león que quiere ser el rey es mi corazón. Entonces el hombre se dio cuenta que las fieras estaban en su propio interior. Y es entonces como Pablo comienza a hablar en Romanos que nuestra carne necesita un domador de fieras. Nuestro interior, porque a donde vayamos nosotros irá nuestro pecado con nosotros, irán nuestras debilidades con nosotros. Necesita que nuestro interior tenga la presencia del domador de las fieras de mi corazón. Y es allí donde irrumpe esta preciosa reflexión que comienza hablando de las cosas que pensamos. Dice: los que piensan en las cosas de la carne, a veces creemos que las cosas que hacemos son consecuencia de la espontaneidad. Pero las cosas que hacemos son siempre la consecuencia de lo que elaboramos previamente en nuestra cabeza. Nos cargamos la mente de muchas cosas que van abonando, van siendo germen de lo que luego hacemos. Obviamente de lo que inundamos la mente, vamos también luego a inundar nuestras acciones. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones más intensas, nuestros intereses mayores en la vida? ¿A qué le dedicamos mayormente nuestra energía, nuestra salud, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra calidad neuronal? ¿Quién es el destinatario principal de todo lo mejor de nosotros? Nuestro pensamiento va de alguna manera a expresar, aún sin haber hecho nada malo todavía, va a expresar cuáles van a ser nuestras acciones posteriores. Por eso es tan importante esto. Los que piensan, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y comienza entonces Pablo a decir: lo primero que el domador de fieras quiere es ayudarte a pensar espiritualmente, y no solo en tus cosas personales, tus intereses personales. El versículo 6 ya habla de otra cosa que es distinto al concepto de pensar. Ya hablamos de una palabra que es una cosa mucho más práctica. Ya el pensamiento se ha hecho ocupación, y es lógico, el pensamiento hace la ocupación. Yo pienso con todas aquellas cosas con las que estamos nutriendo nuestra mente. Nuestra mente es ávida de conocimiento, de saberes, de cosas que recibir. Estamos todo el tiempo procurando recibir información. Y Dios también quiere darnos su información. Dios también quiere darnos su palabra, quiere darnos su voz. Y a veces tenemos tanto aturdimiento. ¿Vieron que cuando uno necesita escuchar algo con atención, dice: a ver esto, a ver por favor, o están escuchando una noticia muy importante, y dicen: por favor no hablen, que quiero escuchar eso que está ahí, que hay mucho ruido? Cuando algo es muy importante necesitamos que las otras voces se acallen, se apaguen. No podemos recibir
mensajes importantes en simultáneo. Tenemos que priorizar para poder absorber lo importante. Y a veces las cosas de Dios no solo ocupan un lugar escaso en nuestra receptividad, sino que a veces ocupan un lugar lleno de otros ruidos, de otras voces. Compartimos y contaminamos esa voz que Dios quiere darnos en nuestra intimidad con otras voces. Por eso realmente uno de los mejores tiempos para recibir en la mente de Dios, que luego se va a transformar en ocupaciones espirituales, tiene que ver con la madrugada. Algunos prefieren trasnochar y tener un tiempo con el Señor ahí, porque en el día a día, entre los WhatsApps y las llamadas, internet y la tele y el trabajo y el estudio y el vértigo de la vida, a veces hace imposible tener esos tiempos para que Dios cargue nuestra mente con su palabra y su dirección. Así que busque su mejor momento, la madrugada, la trasnochada, en medio de la noche. A veces cuando uno se despierta y no puede dormir, no lo tome como un aspecto negativo, tómelo como que Dios lo está despertando para hablarle. Y si Dios le habla, como muchas veces he sentido que Dios me habla en la noche para decirme cosas, ponga un cuaderno al lado de su mesa de luz para anotar lo que Dios le está diciendo cuando lo despierta, porque quizás a veces le da una palabra, le hace acordar un versículo, anótelo porque mejor en la mañana no se va a acordar. Pero si Dios lo despierta, póngase a orar, póngase a leer la Biblia, levántese, póngase a estudiar la palabra de Dios, hasta que luego será una hora y media, en vez de estar prendiendo el televisor, en vez de estar quizás mirando el techo, es un tiempo que Dios le está diciendo, te necesito a solas, necesito cargar tu mente porque estás reaturdido de otras voces. Y luego entonces cuando viene el ocuparnos, vendrá esta experiencia maravillosa de poder vivir la experiencia de la vida y la paz que da el ocuparnos de las cosas de Dios. Los versículos 7 y 8 nos habla de algunas pequeñas palabras que me han sorprendido. Dice algo muy simple, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que hay una impotencia espiritual en agradar a Dios y hay una impotencia espiritual en sujetarse a la ley de Dios cuando no está el domador de fieras controlando la situación. No me puedo sujetar a Dios, por eso lo necesito al domador del Espíritu Santo en mi corazón. No puedo sujetarme a Dios y no puedo agradar a Dios. Hay una impotencia espiritual. No puedo sujetarme a Dios y no puedo agradar a Dios. Eso es impotencia plena, absoluta. No puedo, no puede. Se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza. Pero lo único que logra es cada vez sentirse más desanimado por su imposibilidad y su incapacidad. Y es entonces donde viene este pequeño gráfico para sintetizar un poco estos versículos, donde las áreas de la vida del pensamiento, sin el Espíritu Santo solo pensamos en intereses personales, con el Espíritu Santo domando la fiera de nuestra mente, pensamos en su obra y en su persona. Nos ocupamos sin la influencia, sin el gobierno del Espíritu de Dios solo en nuestros asuntos personales, pero cuando Dios está reinando, buscamos su comunión y su ministerio, su servicio para Él. La sujeción y el agradar a Dios son imposibles sin el gobierno de Dios de nuestro corazón, sin que Él esté controlando lo que somos sin Él. Pero podemos agradar y podemos sujetarnos a Dios si vivimos en la plenitud, en la llenura y sin entristecer su espíritu en nosotros. Y los resultados son muy sencillos. La muerte no como la pérdida de la salvación. La muerte en primer lugar, porque ahí está hablando de personas que en primer lugar no tienen todavía el Espíritu Santo de Dios, y entonces por eso está confrontando que si no tenemos el Espíritu Santo de Dios estamos muertos, pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios y hemos entristecido su persona y hemos apagado el Espíritu, como dice la Biblia, estamos sin comunión con Dios, y eso es una parte de lo que es la muerte, es no tener una relación con Dios. Mientras que cuando el domador de fieras gobierna la situación, tenemos una experiencia plena de lo que es la vida,
la vida en abundancia, la vida con sentido, la vida que da gusto vivirse. No esa vida que se aguanta, no esa vida que se soporta, no esa vida que se arrastra, sino esa vida que se disfruta. Y solo se disfruta de la vida cuando Dios, a través del domador de la fiera de mi corazón, reina en mí plenamente. Y entonces sí podemos tener esa vida que deseamos todos tener y esa paz que anhelamos todos tener. Las expresiones que sintetizan las experiencias de uno y otros, miren, son totalmente distintas y dependen de una sola cosa, de la presencia o no del Espíritu de Dios en nuestro interior. El último párrafo me habla de una palabra que me encanta, porque en estos pasajes del 9 al 11, 3 veces usa la expresión morar. Y miren, habla acá y nos dice algo muy sencillo. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que acá llega el momento crítico de la vida. ¿Vino a casa el Espíritu de Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Vino a casa? Porque la palabra morar es la palabra griega oikos. Y oikos significa sencilla y literalmente mi casa. Mi casa. Mi casa. Así que cuando Dios dice, si no está en casa el Espíritu de Dios, si no está en la casa de tu corazón, no está Cristo, no está la salvación, no está la esperanza, no está la vida eterna, no está el perdón, no está la paz, no está la vida. Tan tremendo es eso, como que Dios quiere venir a casa, a la casa de mi corazón. Qué palabra tan íntima, tan personal. Y saben, Él llama. No patea ninguna casa, ninguna puerta, no derriba. Yo me acuerdo en esa época cuando estaban los, ¿cómo se llama eso? Que le pegaban a la puerta con esos, ¿cómo? Había una época en la cual se abrían las puertas con un hierro rompepuertas o cosas por el estilo que rompían y invadían a las casas y entraban así. Jamás Dios va a tirarte la puerta de la casa. Muchas veces la casa se está cayendo a pedazos, pero no la destruyó Dios. La destruyeron nuestras fieras. Dios viene a construir, a reconstruir sobre las ruinas que las fieras dejaron. Dios es un especialista en reconstruir. Dios no viene siempre a casas recién hechas, recién adornadas, recién terminadas. Dios a veces llega a casas que están en ruinas, que está casi todo terminado, pero estás con vida, tenés un aliento de vida. Todavía podés decirle, Señor, a esta casa rota y vieja, te invito a entrar. Te invito a entrar. Y dice una cosa muy, muy preciosa la Biblia. Dice, tú no desprecias, Dios, un corazón hecho pedazos. Y así está a veces mi corazón, hecho pedazos. Y sin embargo, a ese corazón hecho pedazos, Él quiere entrar. Él quiere morar y habitar con nosotros. Es muy, muy hermoso pensar que la Biblia llama en Lucas capítulo 11, versículos 21 y 22, a Dios en la vida el hombre más fuerte. Entonces dice allí esa expresión, estamos acostumbrados a hablar del hombre fuerte hablando de Satanás. La Biblia usa 2 veces la expresión hombre fuerte para hablar de Satanás. El hombre fuerte que ha atado al dueño de casa. Pero por favor que el domador de fieras es el hombre más fuerte, dice Lucas. Así que si hay un hombre fuerte, hay un hombre más fuerte que entra, le ata y reparte sus despojos. De alguna manera lo que está tratando de decir, hemos sido sometidos durante mucho tiempo en nuestra vida al hombre fuerte y a las fieras de nuestro corazón. Pero Dios quiere entrar para mostrarte toda su ternura, su gracia, pero también toda su poderosa presencia sobre tus fieras y sobre el hombre fuerte que nos gobernó durante tanto tiempo.
Quiero sí, porque esto me parece que es clave en esta mañana, que me acompañen en la lectura de 2 Corintios capítulo 1, porque va a hablar de algo que es muy importante entender esta mañana y es cómo se recibe el Espíritu Santo de Dios. En 2 Corintios capítulo 1 nos dice algo allí. Versículos 21 y 22 dice: y Él nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nos ha sellado y nos ha dado las arras, ese anticipo. Las arras era la seña que se daba en la antigüedad cuando yo tenía algo de mi propiedad, pero no lo vengo a buscar todavía, lo voy a venir a buscar más adelante. Entonces dejaba una seña, una arra, que era la seguridad de que voy a volver por eso. Y entonces dice Dios: yo voy a volver por tu vida y voy a dejar una seña, una muestra, una arra de que esto va a ser así. Dejo mi espíritu en la vida de cada uno de los que, como dice el versículo 21, que aquellos que han sido unidos a Cristo, ungidos por Dios como hijos, Dios les da este sello de su propiedad. La penúltima reflexión tiene que ver con estas 3 palabras en presente continuo, con el cual quisiera que usted se vaya a casa en esta mañana. La palabra en presente continuo es la palabra deudor, versículo 12 de Romanos 8 que estamos viendo acá. Nos dice algo tan simplemente que somos deudores en un presente continuo. Una deuda que, si bien tenemos, podemos saldar. Una deuda que dice sencillamente: no son de ustedes. Han sido comprados por precio. No se queden con lo que no es de ustedes. Tu vida es de Dios. Fue comprada en la cruz para ser puesta al servicio de Dios. No para que esté pensando y ocupada solo en cosas personales, sino para que esté pensando y ocupada principalmente en cosas espirituales. Cuando yo tomo mi vida y pienso y la ocupo solo en cosas de mi interés personal, que la Biblia llama carnal, es lo que me interesa a mí. Lo carnal no es solamente lo que tenga que ver, muchas veces se asocia solo lo que tenga que ver con la sexualidad. Lo carnal tiene que ver con todo el egoísmo de consumirme la vida para mí mismo. Y entonces dice: cuando vos te quedás con la vida, te estás quedando con algo que es mío. Porque yo te compré, te puse un sello que voy a volver a buscarte. Y todo lo que hago con mi vida, un uso egoísta, un uso vanidoso, un uso para mi propia satisfacción personal y descuido las cosas espirituales, le estoy robando a Dios. Soy deudor para con Dios de mi propia vida cuando me la quedo y no se la devuelvo. Tengo vida, estaba muerto, pero esa nueva vida no es para usarla en mí mismo, es para usarla para Él. Otra palabra de presente continuo tiene que ver con esto de hacer morir. Y entonces el versículo 13 dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces, una cosa que trae paz a nuestro corazón esta mañana es el hacer morir, lo que en teología se llama la mortificación de la carne. Es un presente continuo, no es algo que ocurre instantáneamente. No es que de pronto yo estoy aquí hoy y salgo por esa puerta y ya no tengo ninguna deuda. Ya resolví toda mi situación